Importante enfrentar el miedo, verlo frente a frente y decirnos, vamos hacia adelante. Miedo a abrazar la incertidumbre, porque la incertidumbre es parte de la vida. ¿Sabes qué me parece? Cuando comenzamos a hacer eso, que rompemos la coraza, cuando rompemos esa estructura protectora que quizás te crearon cuando tú eras niño, desde tu entorno, y comienzas a romperla como si fuese una especie como si fuese una especie de huevo, y empiezas a romper el cascarón. Cuando pasa todo esto, ahí te das cuenta que tú puedes, que tú eres tú, y tu autenticidad te va a regalar confianza, te va a regalar también una manera, una autoimagen positiva de ti misma, y eso es lo que vas a transmitir a otros. Darnos una y otra vez a las cosas que nosotros sentimos miedo, porque después del miedo está lo que nosotros queremos. Y es que para nosotros... Hola, ¿qué tal? Esto es Un Café para Conversar. Mi nombre es Orlando y hoy vamos a hablar de cómo te tratas, te tratan. Algo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida es cómo en diferentes etapas me he sentido como me he sentido, mejor dicho, me han tratado. Y es que es una realidad que cuando comienzas a darte valor, las personas empiezan a darte valor. Y a veces en ninguna universidad nos enseñan a hacer esto, en ningún colegio nos enseñan a hacer esto. Pero, ¿qué pasaría si aquella persona que tú tienes en tu cabeza comienzas a materializarlo? Aquella persona que tú te imaginas a sola, aquella persona que tú le hablas al espejo, aquella persona que cuando tú estás al frente en el baño, tú empiezas a cantar y empiezas a imaginarte un escenario y quieres ser un artista. Pero ¿qué tal si en ese momento que estás a sola y te imaginas que eres un artista, un actor, un presidente, lo que tú en tu cabeza deseas ser, lo comienzas a materializar? ¿Qué pasaría en tu vida si aquellas cosas que no te permiten ser no estuviesen? ¿Cómo sería tu vida? Y son aquellas preguntas que yo me comencé a hacer a lo largo de un tiempo, a lo que he pasado mi vida, en donde yo me he sentido que, ya sea en relaciones de pareja, ya sea en la vida misma, con amistades, conociendo nuevas personas, cómo he identificado que como he estado en mi estado emocional, las personas me han tratado. Y no se trata que las personas quieran saber sobre nuestras vidas. Se trata de que nosotros permitimos que las personas se lleven una imagen de nosotros de acuerdo con lo que nosotros estamos fabricando en la persona. Algo que me parece interesante en ventas es que todo va identificado, o todo va conectado a cómo nosotros nos describamos a nosotros, o cómo nosotros estemos describiendo un producto. ¿Cómo es tu narrativa? ¿Cómo es tu conversación interna? ¿Qué te dices a ti mismo? Creo que son preguntas muy importantes cuando nosotros deseamos ser nuestra mejor versión. Y creo que va por ahí. Es como identificar, como venía hablando hace un rato, aquella persona que está en nuestro imaginario, aquella persona que nos imaginamos que somos a solas, que está dentro de nuestra cabeza, y nosotros comenzamos a materializarlo. Es como también comenzar a tener prácticas que se adecúen a tratarnos mejor, a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y es que a veces nos dicen que esto está mal, o esto es ridículo, o esto es absurdo. ¿Por qué? A veces no entiendo por qué las personas se toman el mundo, el universo del desarrollo personal, del crecimiento como ser humano,
la manera de cómo empiezas a transformar tu vida para darle un sentido, para valorar el tiempo y para comenzar a hacer eso que tú quieres. Porque si te pones a ver, el tiempo en sí es finito, es un recurso que no podemos recuperar. Y suena cliché, sé que suena cliché, sin embargo es una realidad. Es una realidad que nosotros no podemos renovar el tiempo, aunque nosotros nos cuidemos para ser longevos, para ser flexibles, para poder alcanzar la juventud o estirar la juventud a lo máximo posible. A veces lo podemos, cuando nos comenzamos a cuidar, comenzamos a identificar cómo nos empezamos a construir. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros comenzamos a hacer y a hacer según lo que pensamos que somos, comenzamos a obtener lo que nosotros lo limitamos o cómo nosotros, hasta dónde nosotros llevamos lo que queremos ser. Y no te estoy hablando de que te plantees cosas que son irreales. Te estoy hablando del valor de tu vida, del valor del tiempo y de la evolución que tú puedas tener. Es importante describir esto porque cuando nosotros comenzamos a darnos importancia, cuando nosotros empezamos a ser conscientes de cómo nos estamos hablando y empezamos a cambiar nuestro lenguaje interior para nosotros comenzar a actuar de una manera distinta, las personas nos empiezan a tratar distinto. Me parece importante tomar en cuenta que a veces sentimos que las personas están encima de nosotros, que la vista está encima de nosotros. Y realmente si tú te pones a pensar, las personas llegan a una conversación según lo que nosotros permitamos. A veces, si nosotros estamos en temas que consideramos que son nuestros, que son privados, hay que comprender que lo más importante es saber colocar límites. Para colocar límites es importante tener la suficiente autoconfianza. Para tener autoconfianza hay que tener la suficiente amor propio y para eso hay que construir nuestra autoestima. Desde la salud, yo considero que la autoestima tiene criterios estrechos, es una brecha angosta que hay que saber delimitar entre una autoestima baja y lo que es el alter ego. Es importante también tomar en cuenta que nosotros estamos para dominar al ego. Es como aquel caballo furioso que nosotros tomamos y que a su vez nosotros domamos. Eso para mí es el ego en sí, que es la construcción social e individual que nosotros tenemos sobre nosotros, que de alguna manera darle peso o darle demasiada poder a esto cuando nosotros sintamos que esto depende de la aprobación, aunque digamos que no, de la aprobación de otros, para nosotros sentirnos bien, como esperar que otros digan o confirmen que nosotros somos lindos, que nosotros somos inteligentes. Ahí sí es el principio para irnos al carajo. Y cuando nosotros sentimos confianza, no dependemos de la aprobación de otros, aunque como seres humanos, por vivir, como somos seres sociales, más bien me gusta llamarlos como que somos seres grupales, dentro de ese grupo que nosotros seleccionamos, nosotros buscamos ser aprobados. Y que me parece importante decir que cuando nosotros buscamos esto, algo que se manifiesta a veces es el miedo a ser rechazados.
De hecho, es la primera razón, por estadística, es el primer miedo que tenemos los seres humanos. El segundo es pass away, y pasar a otro plano, irnos a después de la vida. ¿Y qué sucede cuando nosotros comenzamos a enfrentar el miedo? Para enfrentar el miedo es importante construir el valor. Ser valientes no se trata de no sentir miedo. Las personas que dicen que no sienten miedo son mentirosas, porque siempre vamos a sentir emociones. Somos seres emocionales, que es lo que nos distingue de los robots por ahora. Pero al final, las emociones no siempre están diciendo algo. Y es importante enfrentar el miedo, verlo frente a frente y decirnos, vamos hacia adelante, vamos a derrotar, vamos a enfrentar y vamos a derrumbar esas barreras mentales que tenemos, emocionales que tenemos, y vamos a ir hacia adelante. También creo conveniente que hablar sobre la importancia que tiene a la hora de nosotros construir el valor, ser conscientes de esta primera premisa, que es el hecho que nosotros somos seres emocionales y que a su vez sentir miedo está bien. También enfrentar el miedo es importante, porque a medida que nosotros empecemos a ver frente a frente al miedo, ese miedo que puede ser gigante, medir 5 veces lo que tú mides, comienza a ponerse pequeño hasta desaparecer. Y es por eso la importancia de enfrentarnos una y otra vez a las cosas que nosotros sentimos miedo, porque después del miedo está lo que nosotros queremos. Y es que para nosotros lograr lo que nosotros queremos, tenemos que acostumbrarnos a sentir incomodidad, a acostumbrarnos a sentir miedo a abrazar la incertidumbre, porque la incertidumbre es parte de la vida. ¿Sabes qué me parece muy curioso? Que a veces no tomamos el valor de emprender por el hecho de sentir inestabilidad, pues porque evitamos sentir inestabilidad, porque evitamos sentir que, que dependemos de nosotros mismos. Y al final estamos dando la responsabilidad a otros o el control a otros a la hora de emprender, cuando lo rechazamos y nos vamos a, a, a otros aspectos para buscar el dinero, pues empezamos a darnos cuenta que damos la dependencia a otro, y que es que no estoy diciendo que esté mal o que tenemos que emprender. Esto lo estoy diciendo para aquellas personas que desean emprender. Cualquier esquema que se desarrolle el aprendizaje, la apertura a la conciencia del desconocimiento de lo que no sabemos, y hacerlo consciente de que tenemos que aprender. Mientras nos volvemos expertos, a veces nos podemos sentir con mucho miedo. Recuerdo la primera vez que yo hice un video, la verdad me sentía súper extraño viéndome enfrente del lente. Para mí era súper raro. Y a medida que me fui habituando, fui enfrentando esas barreras que yo en un principio decía, ¿por qué? Si es algo tan sencillo, nadie me está viendo. Pero era una especie de creencia limitante que yo tenía. Y a medida que lo fui enfrentando, me comencé a dar cuenta que era algo irracional. De hecho, la mayoría de 90 y algo por ciento de los miedos son irracionales. Y está detrás de eso, cuando nosotros comenzamos a enfrentar el miedo, a desarrollar habilidades dentro de lo que nosotros nos gusta hacer, tomando en cuenta que el proceso de aprendizaje es doloroso, dándonos cuenta que nos va a tocar salirnos de la zona de confort una y otra vez, es darnos cuenta que allí es cuando empieza realmente a tomar nuestra autoconfianza. No sé si te ha pasado a ti que te encuentras en un sitio o te encuentras haciendo algo nuevo. Recuerda aquel momento que tuviste tu primer empleo,
que fuiste a hablar por primera vez en público o que fuiste a hacer algo que te generaba realmente miedo, pero después que lo enfrentaste, que pasaste esa situación, te diste cuenta que lo podías hacer. Luego de eso, comenzaste a sentir una gran sensación de confianza, de gratitud contigo mismo, de sentirte confiado de que puedes lograr lo que tú quieras. Esa sensación tan buena que nosotros solo lo sentimos después del miedo, después de enfrentar esas situaciones que nos aterran. Y a medida que nosotros comenzamos a hacer esto, comenzamos a elevar nuestra confianza, comenzamos a elevar también nuestra autoestima, porque es como darnos valor a nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros somos capaces. Porque todos somos capaces, todos podemos y todos podemos aprender, podemos saber. En estos días estaba hablando con alguien sobre ventas y esta persona me decía que la única manera para nosotros saber vender era naciendo con eso, cosa que me parece totalmente, estoy en desacuerdo, pues yo sí tengo la confianza o tengo la certeza de que cualquier persona puede aprender dentro de sus capacidades, obviamente, puede aprender a hacer cualquier cosa mientras esta persona sea consciente del esfuerzo que le requiere y de que requiera y también de todo aquello que esta persona esté dispuesto a hacer, ya sea enfrentar el miedo, ya sea enfrentar la incertidumbre, ya sea abrazar la pena, la vergüenza. Y todo esto, a medida que vayamos en la práctica, vamos elevando nuestra confianza, nuestra autoestima y comenzando a ser una mejor versión de nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a hacer esa mejor versión, que es totalmente subjetiva, todos los seres humanos tenemos una versión muy distinta de lo que nosotros queremos ser, pero muy individual, muy ontológica. Me parece que cuando comenzamos a hacer eso, que rompemos la coraza, cuando rompemos esa estructura protectora que quizás te crearon cuando tú eras niño, desde tu entorno, y comienzas a romperla como si fuese una especie como si fuese una especie de huevo y empiezas a romper el cascarón. Cuando pasa todo esto, ahí te das cuenta que tú eres tú y tu autenticidad te va a regalar confianza, te va a regalar también una autoimagen positiva de ti misma y eso es lo que vas a transmitir a otros. Esa imagen al final te va a ayudar a que otros te traten como tú deseas que te traten. También creo que es importante tratar a otros como tú esperas que te traten. Pero también si esos otros no te tratan como tú quieres que te traten, puedes negociar, pero si en la negociación si la negociación no es satisfactoria, pues al carajo. Te toca soltar, abrazar el rechazo y abrazar personas que realmente enriquezcan tu manera de pensar, enriquezcan tu estado de ánimo y porque no sé si esto te ha pasado, creo que sí te ha pasado, que observas a alguien o llegas, y si no te ha pasado, hazlo consciente, que cada persona con la que tú hablas te genera un estado emocional. Toda conversación genera un estado emocional. Qué chévere hacer conciencia de esto, porque cuando nosotros somos conscientes de esto, somos conscientes de que nosotros también le generamos un estado emocional a otros, le generamos a través de nuestras conversaciones, también generamos estados de ánimo y al final eso genera percepciones. Y al final tenemos que estar con las personas que nosotros sintamos que nos aportan. Las personas que nosotros sintamos que aportan un valor muy grande a nuestra vida. También es importante ser conscientes de que no todas las personas nosotros le aportamos algo. Porque no todos tenemos los mismos intereses, no todos queremos el mismo crecimiento, desarrollo, los mismos objetivos. Entonces, esto es muy importante a la hora de ser conscientes o sintamos el rechazo.
Y creo que abrazar el rechazo es muy importante a la hora de tú hacer lo que sea. Yo sí creo que constantemente nosotros nos estamos vendiendo a nuestra pareja, nos estamos vendiendo si estamos en conquista, nos estamos vendiendo a nuestra familia, nos vendemos a nuestro entorno laboral, nos vendemos a nuestros clientes. Siempre constantemente nos estamos vendiendo, ya sea a través de una conversación, ya sea a través de una entonación, algún detalle, incluso la inacción. Y esto es importante porque si nosotros queremos alcanzar algo, ya sea a nivel de pareja, ya sea a nivel de conquista, ya sea a nivel de emprendimiento, en el trabajo, tenemos que abrazar y tomar conciencia de que a no todo el mundo le vamos a caer bien y que el rechazo es una parte natural y que también, así como nosotros somos rechazados, otras personas, nosotros vamos a rechazar a otras personas. No sé si has escuchado la historia del Buda de oro. A mí me parece una historia genial. Aquella historia en donde había una guerra y en plena guerra los budistas se dan cuenta que, los monjes se dan cuenta que este Buda lo van a robar porque era de oro, y al darse cuenta de esto ellos deciden llevárselo del templo. En el proceso, el Buda desaparece y al pasar de los años se dan cuenta los arqueólogos que estaba escondido un Buda de barro. Al ellos trasladar esta reliquia, porque pasó hace muchos años atrás, al llevarlo para guardarlo, empiezan a darse cuenta que empieza a romperse el barro seco. Cuando ellos observan esto, empiezan a ver que detrás de ese barro había algo brillante y era el Buda de oro. Esto lo que quiere decir es que al final nosotros podemos ser nuestra mejor versión y podemos brillar siendo nosotros mismos. Solo hay que abrazar eso y mostrarlo al mundo, porque ¿qué tienes que esperar o cuánto tiempo tiene que pasar para tú darte cuenta de lo finito de la vida y que al final esto es muy importante para tu crecimiento, para tu desarrollo y para que tú te sientas bien contigo mismo? Esto me parece que es algo importante a la hora de nosotros reflexionar, meditar, pensar. Si nosotros queremos dejar una huella en esta tierra, si nosotros queremos decir que esta vida valió la pena y mucho más, si nosotros queremos aprovechar este presente, un presente que no sea ausente, un presente que sea continuamente progresista, que sea continuamente exitoso y que al final nos demos esa palmadita que quizás nadie nos da, esa palmadita que nos va a dar la fuerza, el valor, que nos va a dar la energía, la disposición, la motivación para nosotros ir hacia adelante, para nosotros también recoger de otras personas el fruto para que nosotros podamos intercambiar, como si fuese un mercado. Y que al final nosotros le podamos aportar y dejar algo a las personas que están a nuestro alrededor. Yo sí soy fiel creyente de que las personas, nosotros no tenemos la tarea de cambiar al mundo, pero sí tenemos la tarea de cambiarnos a nosotros mismos para a su vez aportarle al mundo. Quizás no cambiemos al mundo, pero sí nosotros podemos cambiar el entorno. Cuando cambiamos a nuestro entorno cercano, ese entorno cercano cambia a su vez a otros entornos y esto se podría masificar y podría crear un cambio total. Suena paradójico, pero es algo que creo, y al final esto nos puede ayudar a nosotros sentir que estamos aportando algo, a retomar nuestra fe por nosotros mismos a través del otro. Si tú quieres dejarle algo a los demás,
si tu manera de trascender es tú mismo, hacer las cosas para ti mismo, también está bien, creo que está chévere, de hecho, no hay un sentido de lo bueno o lo malo, bueno, por lo menos desde este tema, y que a su vez esto te lleve a decir esto valió la pena, esta vida que yo viví valió la pena, y también a darnos cuenta que el presente es lo que nosotros estamos construyendo para nosotros tener un futuro prometedor. Lo que hacemos ahorita nos va a dar una interpretación, una percepción de cómo podemos ver el futuro. Entonces, reconstruirnos a nosotros, reconstruir esa versión que nosotros tenemos por allá, escondida quizás en nuestra mente, hacerla consciente para nosotros decir, esto lo voy a tomar, no voy a esperar más y a partir de hoy voy a comenzar a hacer hoy, a hacer lo que quiero ser. Y si las personas de tu entorno no te tratan con respeto, si estas personas de tu entorno no te dan valor, creo que estás en el entorno equivocado. Rayas con rayas, cuadros con cuadros. Decide estar en donde tú desees estar, donde te sientas bien tratado, donde sientas que estás aportando y a su vez que las personas te están aportando a ti. Creo que con este mensaje cierro. Esto es un café para conversar. Y lo más importante de todo esto, comienza a tratarte como deseas que te traten otros. Y si otros no te tratan bien, pues simplemente abraza el rechazo y voltea a ver personas porque el mundo es gigante, hay millones de personas y hay miles, cientos de miles de personas como tú, esperando también que tú seas parte de sus vidas y que le aportes valor. Chao, mi nombre es Orlando.